Vamos a ir a la palabra. Aquellos que nos ven por la internet, esta es la Iglesia Cristiana Mensajeros del Señor, de la avenida Campo Rico número 780, y que por la gracia y misericordia del Señor, pues junto a mi amado esposo, pues nos honramos en pastorear. Vaya la palabra a Lucas 9, versículo 51. A este primer verso que voy a leer. Lucas 9, verso 51. Dice así la poderosa palabra del Señor en el nombre del Trino Dios. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Acompáñenme a orar. Señor y Padre Celestial, te damos gracias. Gracias, Padre amado, en esta mañana por permitirnos estar en tu casa. Gracias, Padre amado, por este grupo hermoso, Señor, que ha llegado hasta tu santo templo. Señor, mira las visitas, mira a los hermanos, mira a aquellos que nos ven a través de la internet, Padre Santo, que se han conectado o que se conectarán más tarde. Venimos en esta hora, Señor, a compartir la palabra tuya. Permite que la misma sea alimento para nuestras almas, Señor, y para que tú sigas ministrando como lo hiciste en el devocional, como lo hiciste a través de este especial. Padre amado, que seamos capaces de rendir nuestra voluntad, Señor, nuestro ser por completo a ti. Tú recibirás la gloria, la honra, Señor. Así que ministranos, Padre amado, permite que te encuentres terrenos fértiles en nuestros corazones, abras nuestros oídos y nuestros ojos y nuestro entendimiento para recibir la misma. Es en el nombre de Jesús que te lo pedimos y te damos gracias, mi Señor. Amén. En esta hora, hoy celebramos el Domingo de Ramos y no por ser costumbre ni tradición, es porque de vez en cuando y de cuando en vez tenemos que recordar lo que el Señor hizo por nosotros. Amén. Nosotros se supone que lo recordamos todos los días cuando hablamos con Él, cuando meditamos en Él, pero en esta época el mundo aún tiene que reconocer que vino un Salvador, que vino a la tierra. ¿Amén? Quise leer este texto primero antes de hablar de esa entrada triunfal, porque para esa decisión de tomar esa entrada triunfal, el Señor tuvo que hacer lo que dice este versículo, que dice ahí que cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Jesús estuvo 3 años trabajando con sus discípulos, enseñándole lo que él encontraba pertinente, que tenía que ellos experimentar para poder subsistir luego de su partida. Pero sabía que se acercaba el momento en que iba a entregar su vida por la humanidad, por ti y por mí. Entonces él tuvo que hacer una decisión que la hizo desde el principio, solamente que ahora lo estaba manifestando, y era entrar a Jerusalén. ¿Por qué? Porque ahí era que el pueblo iba a reconocer quién era el que estaba entrando y iba a dar comienzo a esta semana y a todos los acontecimientos que iban a ocurrir. Mientras afirmamos nuestros rostros, que es lo que hizo el Señor en esta parte, estamos reconociendo, cuando tú y yo lo hacemos, que Él es nuestro Señor. Esa es nuestra afirmación. ¿A quién le debemos una lealtad total? ¿Por qué? Porque Él es el gran yo soy, aleluya. Él debe ser nuestra prioridad en nuestra vida y no permitir que ninguna voces se conviertan en dioses en nuestra vida. Aquí en Lucas, entonces, el Señor tomó la decisión de entrar a Jerusalén. Lo estuvo preparando el escenario, le estuvo hablando a sus discípulos del panorama de su muerte que se acercaba, pero ahora le está diciendo que afirmó su rostro para ir a Jerusalén. ¿Qué significa ir a Jerusalén? Sabía lo que le esperaba, porque es Dios, es Jesús, pero sigue siendo Dios.
es omnisciente, es omnipresente. Él sabía desde el principio lo que iba a acontecer, pero aún así había llegado su tiempo y él sabía que debía entrar a Jerusalén. Entonces, ¿qué nos enseña desde ya esta mañana el Señor? Que no empiecen los obstáculos que vamos a enfrentar, nosotros tenemos también que afirmar nuestro rostro en medio de nuestras situaciones. La afirmación de que afirmó su rostro denota determinación, denota que ante el sufrimiento que le tocaría enfrentar, él se estableció firme y seguro y que venía a darnos a nosotros estabilidad en medio del dolor. Una determinación inquebrantable. No empecé quién lo abandonó, quién lo traicionó. Él quiso continuar hacia adelante. Resolver o fijar la mirada es que entreguemos nuestra voluntad hacia el sacrificio, como lo hizo Cristo en la cruz. Es sin permitir que los obstáculos nos desvíen. Y fue una decisión libre, voluntaria. A nadie lo estaba obligando. Él lo hizo por amor. Aleluya. Fue en obediencia a la voluntad del Padre. Él lo hizo por amor, lo hizo por entrega y sumisión a la voluntad del Padre. Con Cristo caminar hacia el frente, estaba diciendo, ya no hay retorno, ya no hay para volver atrás. Él vino a poner fin a la opresión del gobierno romano. Pero más de eso, él vino a traer libertad absoluta sobre el pueblo. Ellos pensaban que solamente era el imperio romano. No, él vino a librarlos de las manos del enemigo. Aleluya. Él vino a fijar nuestra victoria, a darnos las armas para vencer toda resistencia humana y el miedo para llegar a la muerte. Porque cuando llega ese momento, podemos estar tranquilos de que nos espera una morada si nosotros también hemos fijado la mirada. Nos muestra un compromiso absoluto con la redención, contrastando con la inconstancia humana. Nosotros somos inconstantes, pero Él permanece fiel. Y al fijar su rostro estaba diciendo, yo vine con un propósito, recibí un mandato del Padre y yo voy a cumplirlo hasta el final. Aleluya. Afirmó el rostro para ser restaurador, para vencer el rechazo por encima de nuestras debilidades. Se mantiene firme para que tú y yo podamos ser restaurados. Aleluya. Por eso, puestos los ojos en Jesús, es que vamos a obtener la victoria. Al él fijar su rostro, tenía su vista puesta en lo que iba a ocurrir aún después de su muerte, la victoria, porque él sabía que no iba a permanecer allí, porque él era Dios. Aleluya. Afirmó su rostro para que ante el sufrimiento tú y yo tuviéramos esperanza. ¿Oyó eso? Él fijó su rostro para que tú y yo entendiéramos que ante el sufrimiento tenemos esperanza. Era el rey entregándose voluntariamente, no era víctima. No fue un evento al azar, sino que desde las profecías, desde Zacarías, anunciaban la llegada de este Mesías. Su compromiso era el cumplimiento de mayor seguridad. Afirmó su rostro al sufrimiento para que tuviéramos esperanza. Afirmó la muerte para que pudiéramos tener vida. Afirmó la muerte, caminó hacia la muerte para que tú y yo pudiéramos tener vida. Así que este Jesús se para, afirma su rostro, decide marchar y va en pos de algo. ¿De qué? De brindar la salvación a la humanidad, de cumplir el propósito por encima de todos los acontecimientos que iba a estar sufriendo. Él caminó en pos de eso. Entonces, pastora, ¿qué usted nos trae en esta mañana? Bueno,
te digo lo primero, es que tienes que decidirte caminar en el camino del Señor. Tú y yo todos los días tenemos que afirmar nuestro rostro y decir: en el nombre de Jesús yo voy a vencer la tentación del maligno. En el nombre de Jesús yo decido caminar, creer y confiar en el Señor. Todos los días tu vida y mi vida tiene que ser una afirmación de entrega para nuestro Dios. Entonces cada día Dios procura hacer algo en nosotros. Pero hoy estamos en la entrada triunfal. La entrada triunfal está en todos los evangelios, en Marcos, en Mateo, en Lucas, en Juan. Encontramos esta historia que es verídica, que no es cuento, aleluya, donde vemos registrada el cumplimiento de la profecía y que es una declaración pública que Jesús era el Mesías prometido, que era el Rey prometido de Israel, que venía a entrar, ¿en qué? En un pollino. Aleluya. Que mucha historia tiene ese pollino. Aleluya. Hasta canciones, no es a él al que alababan, es al Señor, ¿sabes? No te creas, a veces nos creemos también como el pollino, aleluya, que alabemos al Señor y glorifiquemos su nombre. Él entró en un pollino, a diferencia, es clave el pollino, porque antes cuando entraban a las ciudades, la gente importante, los que vencían batallas, entraban ¿qué? No entraban en un pollino, ni menos en un asno, ni en un burro, entraban en un caballo. Pero Jesús, que es el Rey de Gloria, el Dios del universo, vino a mostrarnos su humildad. Vino a presentarnos la forma en que debemos tener, que no debemos tener mayor concepto de nosotros mismos que el que debiéramos tener. Vino en un pollino y como decía nuestra hermana Mari, viene a ti, ese Rey viene a ti. Él es justo y viene a traernos salvación. Aleluya. Qué interesante esta parte del pollino, porque dice la palabra que Jesús manda a 2 discípulos a buscarlo. Y cuando manda a esos 2 discípulos a buscarlos, que muchos piensan que fue Pedro y Juan los que fueron, eso dicen los que estudian la palabra, el Señor les dice: van a ir a esta ciudad y luego cuando entren hallarán un pollino atado sobre el cual ningún hombre ha subido. Mire qué cosa maravillosa, ningún hombre se ha subido. ¿Qué tiene de maravilloso? Que cuando a un animal nadie lo ha montado, está como salvaje, está que no quiere que lo toquen. Pero como Él era el Dios que creó ese animal y a cuya voz cualquier sea manifestación animal, sea de personas, sea de los vientos, no importa, la palabra nos registra que a su voz toda la tierra le obedece. Entonces Él subió a este pollino al cual nadie se había subido porque estaba separado para Él. Aleluya. ¿Separado por el hombre? No, separado por el cielo. Aleluya. Entonces Él le dijo: y cuando entren allí, van a hallar a un pollino atado. Estoy leyendo en Marcos 11. Van a hallar un pollino atado en el cual ningún hombre ha subido. Desatadlo y traédmelo. Ja. Vaya ahora a algún sitio y dígale: tráeme a aquella que está allí. Las cámaras lo van a chotear, los vecinos lo van a chotear y van a buscarse problemas a menos que Dios lo mande. Amén. Pero qué bueno cuando Dios tiene el control de toda situación. Y entonces Él lo mandó. ¿Y sabe qué me denota de esta historia? Que dice el versículo 4 de ese capítulo 11 de Marcos, el versículo 4, y dice: y fueron por su camino y hallaron el pollino atado junto a la puerta entre 2 caminos y le desataron. Quiere decir que los discípulos fueron ¿qué? Obedientes. Entonces esta mañana, a través de esta entrada triunfal, el Señor nos recalca lo que Él anhela y pide al Señor: que seamos obedientes. Anhela que hagamos justicia, misericordia, que seamos humildes ante Él, dice la palabra, pero que le obedezcamos. Ellos pudieron poner muchas excusas, pero y si no,
Nos tiran para adelante, pero si no nos los prestan, pero si nos piden dinero, ellos simplemente reconocieron la voz del Señor. Tú y yo debemos hacer eso. Así que este Domingo de Ramos el Señor nos invita a creer más y a confiar en el Señor. Entonces caminaron y le desataron. Y unos de los que estaban allí le dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Los cogieron. ¿Y ahora qué hacemos? ¿A correr? No, ellos declararon la palabra que fue dicha por el maestro. Ellos le dijeron como Jesús le había mandado: el Señor tiene necesidad de él. Aleluya. Todavía Dios tiene necesidad de ti. Aleluya, para que esparzamos esta palabra. Y los dejaron. Esa es una obediencia instantánea. Qué privilegio tenían estos hombres de prestar un pollino al maestro y cederle lo que era supuestamente de ellos, ponerlo a servicio del Señor. Pero ¿sabe qué dicen otras partes de los otros evangelios? Que les dicen los discípulos: el Señor te lo devolverá. Así que cuando nosotros le prestamos algo al Señor, que decimos que se lo damos, el Señor siempre te lo devuelve retribuido. Amén. Dice: y trajeron el pollino y echaron sobre él sus vestidos y se sentó sobre él. Así que se estaba cumpliendo la profecía, y como hizo aquí nuestra hermana Yaireli, y tendían sus vestidos por el camino, sus mantos en presentación formal como el Mesías, y cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante, oye, y los que iban delante y los que iban detrás. Una iglesia que caminó, hubo gente que rechazó, pero hubo gente que le siguió. Y tú y yo somos de los que vamos detrás del Señor, llegamos después, somos la rama que fue añadida. Comenzaron a caminar, oye, y cuando caminaron, los que iban delante y los que iban detrás, la multitud comenzó a dar voces diciendo: ¡Hosana! Bendito el que viene en el nombre del Señor. ¡Hosana! Declarando su magnificencia, declarando quién era, declarando la alabanza y la adoración. Y decían, dice el 10, bendito el rey, no de nuestro padre David. No estaban exaltando a David. Ellos venían y decían: ¿quién viene en el nombre del Señor? Ese es Jesús. Bendito el que viene en nombre del Señor, de nuestro padre David. Significaba que él era más alto, hosana en las alturas, el quien puede salvarnos. Eso era lo que ellos estaban declarando. Entonces, cuando vemos esto, estamos viendo que el Señor era el rey que nosotros necesitábamos, porque Él vino a traer salvación por un mundo atrapado por el enemigo. Demostró que tenía autoridad divina. Él es el rey de paz, de humildad y mansedumbre. El mismo día que Él entró por la puerta oriental. Jerusalén tiene 12 puertas, pero Él entró por una puerta específica, la puerta oriental. Y mire qué hermoso es esto. Esa es la puerta oriental, es por donde seleccionaban los corderos que iban a ser sacrificados para la Pascua. ¿Usted oyó eso? Estaban para celebrar la fiesta de la Pascua y por eso estaba llegando una multitud de gente a Jerusalén. Entonces, de tantas puertas, de 12, Él entró por la puerta donde escogían los corderos para el sacrificio de la Pascua. No estaba entrando cualquier cordero, estaba entrando el cordero inmolado que quita el pecado del mundo. Ese era el cordero que estaba entrando ese día. Los demás se necesitaban anualmente ser sacrificados para expiar el pecado de
la gente. Pero este que estaba entrando hoy, montado sobre un pollino, era para hacer el sacrificio una vez y para siempre. Aleluya. Una vez y para siempre por ti y por mí. Aleluya. 4 días después serían sacrificados. Pero el Señor nos está dando una lección en esta entrada. Número 1, Jesús siempre tiene el control. Estás pasando por situaciones, estás enfrentando momentos difíciles. No estás solo. El Señor está contigo. Y Dios siempre tiene el control. Segundo, Jesús es digno de nuestra alabanza. Jesús es digno de que le reconozcamos a Él como Rey y Señor de nuestras vidas. Así que si nuestra boca se cierra, porque hay momentos que no nos sale la alabanza, pero nuestro corazón sí está adorando, está clamando, está gimiendo, pidámosle al Señor, abre mis labios para que adore y glorifique tu nombre. Aleluya. Tercera lección que Jesús nos da es que el motivo por el cual hizo esa entrada fue por amor. Fue por amor. Ni tú ni yo lo merecíamos, pero por amor a la humanidad, lo dice Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo que hizo que dio a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Entonces Dios me está dando estas lecciones en esta entrada a afirmar. Mira, Él afirmó su rostro porque tenía un propósito. ¿Qué lo movió a hacer eso? La obediencia al Padre y el amor por ti y por mí. Por lo tanto, todos los días tenemos que pensar cuán grande amor nos ha dado el Padre al hacernos hijos de Dios. Que siendo aún nosotros malos, Él nos amó primero y se dio en rescate por ti y por mí. Amén. Pues en esta mañana tenemos que estar atentos y reconocer para qué vino el Señor. ¿Sabes para qué no vino? No vino para ser servido. Y que muchos nos gustan que nos sirvan. Alaba. No vino para ser servido, lo dice en Mateo 20:28. ¿Sabes para qué no vino? No vino para juzgar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por Él. Eso está en Juan 12:47. ¿Para qué no vino? Para derrogar la ley, sino para cumplirla. Mateo 5:17. ¿A qué no vino? No vino para llamar a justos, porque el que se crea justo, justifíquese más, límpiese más. El que se crea limpio. Mateo 2:17. Y tampoco vino para traer paz, como hoy día que todavía no tenemos paz. Ahora, ¿a qué vino? Él vino como la luz del mundo para alumbrar el entendimiento y la vida de la gente. Él vino a cumplir la ley y la voluntad del Padre, como dice Hebreos 10:7. Él vino no para dar muerte, sino para dar vida y vida en abundancia. Él no vino a buscar justos, porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Todavía hoy en el 2026 Dios sigue buscando lo que se ha perdido, porque Él quiere, extendió sus manos en la cruz, murió en la cruz para que toda la humanidad se acerque a Él. Aleluya. Vino para ser Rey de Israel y para dar testimonio de vida. Pero para hacer esto tuvo que entrar a Jerusalén. Entonces yo te digo en este día, en esta mañana, que Jesús sigue entrando en la vida y en el corazón de cada persona, de cada ser humano que se lo permite. Y Dios quiere seguir entrando en tu corazón, en tu vida, en todas las áreas que tú le permitas a Él. Porque cuando Él entra,
cambia la atmósfera del lugar. Cuando Él entra, comienzan a surgir cambios y todo se hace nuevo. Y te voy a decir unos ejemplos de la palabra donde Jesús entró. Mi esposo decía, ¿de qué vas a predicar? Y yo, de la entrada triunfal, voy a hablar de que afirmó y voy a hablar de que Jesús sigue entrando hoy día en la vida del ser humano. Primer ejemplo, Jesús entró en la casa de Simón el fariseo. Aleluya. Y mientras estaba allí, no los recibieron como era la costumbre. Nadie lavó sus pies, nadie los refrescó, no le dieron besos. Los recibieron como si hubiese llegado cualquiera. Pero qué lindo que había una mujer que, aunque no era apreciada entre los que estaban en la mesa, esa mujer sí reconocía quién es el que estaba allí. Porque Jesús entró para hacer cambios en esa casa, pero solo una estaba sensible a lo que estaba sucediendo allí. Y ella llegó con su perfume y lo rompió y le limpió sus pies y con aceite ungió su cabeza y con sus cabellos le secaba los pies, porque ella estaba agradecida. Con sus lágrimas no fue necesario tener agua, porque ella quería limpiar, besar, reconocer al maestro que estaba allí. Entonces Dios quiere, ¿qué quiere, pastora? Que nosotros nos rindamos como lo hizo ella. Porque ¿sabes qué le dijo el Señor mientras ella hacía eso? Los demás decían, si supiera quién la está tocando, no se dejaría porque nos creemos tan santos. Oye, y se eran señalando lo que esa mujer estaba realizando. Pero qué lindo que el Señor le dijo a esa mujer que lo que ella estaba haciendo en ese momento iba a perdurar por las generaciones y que se iba a seguir hablando. Mientras unos decían, ay, se hubiera vendido el perfumito porque estaba caro, qué desperdicio. No, lo que tú le das al Señor, así tenga el valor que sea, no pierde su valor. Al contrario, el Señor ve tu rendición, ve tu entrega, ve tu disponibilidad, como lo hizo esta mujer que se posó a los pies del maestro. Y en casa de Simón, el Señor le dio perdón de pecados. Entonces, cuando tú y yo le entregamos al Señor, no el perfume, nuestra vida, nuestra corona, nuestro ser, hay perdón de pecados. El perdón está ahí, pero es que yo tengo que agarrar. Cuando yo te ofrezco algo, no va a llegar a tus manos a menos que tú lo agarres. Y mientras el Señor sigue con sus manos extendidas, está esperando que tú lo tomes, que venza, que afirmes tu rostro, que decidas que anhelas esa salvación tan grande como lo hizo esta mujer. Segunda casa que entró. En la primera trajo perdón y en la segunda había un hombre que era publicano, que hoy podríamos decirle, ¿verdad, Brenda? Tapón. Se llamaba Zaqueo. Y la palabra dice que era bajito de estatura y que como no podía ver al maestro, se le olvidó la importancia de su rango. No le tuvo a bien el pensar de lo que él representaba, porque él tenía una necesidad que sus bienes no podían suplir. Te vas a cansar buscando en qué alimentar tu sed, porque nada sobre esta tierra, nada puede suplir lo que suple nuestro Señor y Salvador. Y este hombre Zaqueo se subió encima de un árbol sicómoro. Oye, difícil porque acuérdense cómo vestían antes los hombres, así que él tuvo que subir al árbol corriendo. Y mientras Jesús caminaba, lo vio, porque Él lo sabe todo. Él sabe dónde está, no sé en qué árbol. No sé en qué árbol estás trepado. No sé de qué manera quieres ver al Señor, pero yo te digo, Él sabe dónde tú te encuentras. Quizás Zaqueo se fue calladito y él llegó temprano y dijo, esta es la ruta, por aquí obligado que tiene que pasar. Y él se subió en el árbol y estaba diciendo, aquí nadie me va a ver porque las ramas, la copa me cubre, pero Dios nos ve.
cuando nadie nos ve. ¿Y qué le dijo? Zaqueo, desciende, que hoy es necesario que pose yo en tu casa. Oye, y entonces vuelve otra vez la gente, porque ¿sabe qué? La gente con envidia, la gente utilizada por el enemigo no va a querer que tú te acerques y te rindas al Señor. La gente empezó, ay, mira, este que es un robador de impuestos, mira este que mete presión a nuestro pueblo y se sienta a comer con esto. Y él dijo, él también es hijo de Abraham. Y es necesario que hoy llegue, ¿qué? La salvación a la casa. Así que cuando Jesús entra, como hizo esta entrada triunfal, no es solo para perdonar tus pecados, es para traer salvación a tu vida, y una salvación eterna es lo que está ofreciendo. Oye, ha venido la salvación a la casa porque el Señor vino ¿a qué? A buscar y a salvar lo que se había perdido. Tercera casa que entra. Entró a la casa de Pedro. Aleluya. Entró a la casa de Pedro y allí en la casa de Pedro había una situación. La suegra, ¿cuántos aman la suegra? ¿Cuántos aman la suegra? Oye, la suegra de Pedro estaba enferma. Pedro no estaba orando, Señor, llévatela ya. No. Aleluya. Pedro estaba orando y llegó el maestro. Cuando Él llega a tu vida, te trae perdón de pecados. Cuando Él hace esa entrada triunfal, trae salvación a tu vida, pero también trae sanidad. Sanidad en todas las áreas. ¿Y Pedro qué hizo? Oró. Jesús oró por esta mujer. Le tomó la mano. ¿Y qué dice? Que cesó la fiebre. ¿Qué dice? Que fue sana y le servía. O sea, no te levanto para que te quedes sentadita. ¿Oyó bien? No hice entrada triunfal a tu casa y te traí la sanidad para que te quedes haciendo nada. Alaba. Él la levantó para que se pusiera a hacer manos a la obra y que continuara haciendo lo que Él le había mandado. ¿Cuántos han recibido la sanidad y el milagro de lo que Dios les prometió? Y nos hemos paralizado porque tenemos miedo a que nos volvamos a enfermar o nos vaya a pasar o dejar de pasar. Y Dios nos dice como a esta mujer, levántate y sírveme. Sirvamos al Señor. Así que cuando Él entra para sanar. Hubo otra casa que Jesús entró. Y mientras iba camino a esta casa, iba rodeado de los discípulos. Y era un padre que le había dicho que su hija estaba muy enferma y que fuera a acompañarlo. Y cuando iban caminando, alguien llegó con la noticia. Recibió la sanidad una mujer con un flujo de sangre, porque cuando Jesús entra a cualquier lugar, tú tienes la oportunidad de recibirle. Tú tienes la oportunidad de un milagro. Pero es que tú tienes que alcanzarlo y tocarle. Aunque sea el borde, tú tienes que tocarle. Y el borde es la palabra. El borde es la fe. El borde es la oración. El borde es la presencia misma del Señor. Oye, y mientras caminaba se aparece y le dice, no molestes más al maestro porque tu hija ha muerto. Qué mamey cuando nos están pasando por nuestras situaciones. Qué lindo, no ores más, que entrégate. Ponte al otro lado un ratito para que experimente. Oye, y cuando este hombre se compungió, ¿cómo va a decir que no ore más? ¿Cómo vas a decir que no moleste al maestro? Si ahí es que oramos doble, triple, cuádruple, exponencialmente, Kiko, metemos toda la raíz y oscura. Oye, y mientras caminaba, Jesús le dijo, no temas, cree solamente que la niña duerme. Aleluya. Cuando tú y yo le dejamos al Señor entrar en nuestras vidas, cuando tú y yo le permitimos esa entrada triunfal,
Empezamos a adquirir un nuevo vocabulario y empezamos a llamar las cosas que no son como si fuesen. Empezamos a hablar diferente porque reconocemos que no es nuestra fuerza, que no es nuestra gloria, que le pertenece a Él. Aleluya. Entonces, Él creyó. En Lucas 8, 49, 55, Jesús llegó. Y cuando llegó, estaba la gente llorando, estaban desesperados. ¿Pero qué hizo Jesús? Metió todo el bonche dentro del cuarto de la niña. Usted tiene que saber a quién usted invita a pelear sus batallas y sus luchas. Usted tiene que saber a quién usted mete en su cámara secreta. Usted tiene que saber con quién usted busca para que interceda. Oye, y él hizo su selección y le dijo, vente tú. Y el padre de la niña, y vamos allá. Y cuando estaba allí, le dijo, Talita Kumi, aleluya. Niña, a ti te digo que levántate. Y la niña, ¿qué hizo? Se levantó. Porque cuando el Señor entra a tu vida, lo muerto que puede haber en tu interior, lo muerto que puede haber en tu vida, Dios lo hace nuevo y lo restaura. Entonces, Él en el 2026 sigue entrando en nuestras vidas y diciéndonos, hay áreas que no me has dejado entrar, hay áreas de tu corazón que necesito llegar para darle vida. Porque si no, el corazón no va a estar funcionando completo. Y no puede haber áreas donde Él no esté presente. Y en el 2026 nos dice, yo quiero seguir entrando a tu vida, entrando a tu corazón, entrando al propósito que tengo contigo. Aleluya. Quinta casa. Son 8, vamos bien. Y me queda un papel, nos vamos temprano, está bien. La quinta casa que entró, una casa en Canaán. Y entró con su mamá. Y fue al comienzo de su ministerio. Y entonces, ¿a qué fue? Él fue a compartir a unas bodas. Pero no hay lugar donde Dios no se haga presente y pueda suplir toda nuestra necesidad. Entonces, ¿qué me está diciendo? Que si yo le doy entrada, Él puede suplir lo que falta en mí. Si yo le doy entrada, Él va a obrar milagros como lo hizo en la boda de Canaán. Quiere decir que Él entra para sanar, para salvar, para dar salud, para conceder vida. Pero Él entra para obrar milagros. Aleluya. ¿Cuántos han experimentado los milagros del Señor? Yo he experimentado los milagros del Señor. Aleluya. Cada día Él puede suplir lo que falta. Y lo hizo cambiando el agua en vino. Que se lo pidió a su mamá, pero era el tiempo. Él decía, no es el tiempo, pero si Él se lo concedió, fue el tiempo para entonces comenzar a hacer esos milagros. Sexta casa que entró. Había una familia muy amada por el Señor y esta misma era en Betania. Y habían 2 hermanas. Una se llamaba Marta, la otra María y su hermano Lázaro. ¿Y para qué entró Jesús a Betania? Entró para compartir la palabra del Señor. Y una de sus hermanas se sentó a los pies del maestro y escuchaba lo que él les platicaba. Otra estaba afanada trabajando y le dijo, maestro, no tienes cuidado, que yo estoy trabajando y mi hermana está sentada. ¿Qué le dijo el Señor? Ni regañó a una, ni regañó a la otra porque le dijo, Marta, estás afanada, cógelo un poquito más suave. ¿Sabe que todo tiene su tiempo? A veces queremos limpiar y trabajar. Entonces no llegamos al culto. Alaba la gloria a Dios. ¡Santo! El viernes yo quería lavar ropa, no había lavado ropa toda la semana y quería limpiar. Se fue la luz. Vino la luz. El agua estaba así como un filito. Y yo, Señor, le entendí. No quieres que lave. Voy a descansar. ¿Ves qué fácil nos habla el Señor? Pero nos ponemos a reprender, nos ponemos a ofender. Me pongo a lavar, sale el agua sucia, se me daña la ropa. ¿Usted está entendiendo? No se afane. Sí es importante, limpia la casa y haga las cosas. Pero jamás le quite el tiempo del Señor. Entonces, ¿qué pasó con estas mujeres? Dios le habló y le dijo, ¿sabes qué? Ella ha escogido, ¿qué?
la mejor parte. La mejor parte, y no solamente se quedó ahí, y la que no va a ser quitada. Entonces, ¿qué te está diciendo el Señor? Cuando tú le permites que Él entre, estás escogiendo la mejor parte. Cuando tú y yo le permitimos que Él entre a nuestra vida, estamos escogiendo la mejor parte. Y eso nada ni nadie nos los podrá quitar. Aleluya. Séptima casa. En esta era con 2 amigos que iba caminando a Emaús. Y mientras caminaba, ellos estaban hablando de la tristeza de haber perdido. Y le decían a él, pero tú no sabes lo que aconteció ahora en Jerusalén, que eres el único que no estaba en este ámbito, que no sabes lo que acaba de ocurrir. Y él llegó con ellos hasta la casa, hasta la posada. Y en medio de la confusión y del desánimo, él cogió y partió el pan. Y cuando partió el pan, ellos reconocieron quién él era. Así que a veces Dios permite que llegue a tu casa para abrirte tus ojos. Aleluya. Porque a veces tenemos el ardor y no sentíamos que nuestro corazón, que nuestro pecho ardía. Cuando él declaraba las escrituras, a veces está eso en nosotros, pero nuestros ojos están cerrados y no estamos viendo lo que el Señor ha hecho. Entonces Dios hace su entrada para abrirnos los ojos, para que recobremos la fe. Igual lo hizo cuando entró donde estaban reunidos los discípulos después de su muerte y él había resucitado. Había uno que decía, si yo no toco las heridas, si yo no lo veo, no creo. Y a veces Dios hace como le hizo a Tomás, se nos presenta. Aquí está la prueba, reconócenos. Entonces, quiere decir que en el 2026 todavía hay áreas que tengo que entregarle al Señor y reconocer que Él es el Señor y dueño de nuestras vidas. Amén. Entonces, ¿qué usted está hablando, pastora? ¿Qué espera el Señor? ¿Sabes qué espera? Que le conozcamos íntimamente. Él se hubiese quedado en su trono, pero Él descendió, se humanizó, hizo su entrada triunfal a través de una virgen, posándose en el cuerpo humano para traernos salvación, para estar de igual como ser humano en este estuche, para que decirnos, yo sé lo que es el cansancio, yo sé lo que es tener hambre, yo sé lo que es ser golpeado, yo sé lo que es ser traicionado. Pues yo te entiendo. No hay nadie que te entienda mejor que yo, porque te entiendo por tu cuerpo exterior y por el interior, porque yo fui el que te creé. Amén. Así que, ¿qué espera el Señor a través de esta entrada triunfal? Que tú y yo le conozcamos íntimamente. ¿Qué espera? Que seamos hijos suyos, reconociendo el sacrificio de Jesús en la cruz y siguiendo su ejemplo. Él espera que tú y yo lo imitemos. ¿Qué espera el Señor de nosotros? Que tengamos una fe genuina, que nos guíe a cumplir su voluntad a pesar de cualquier obstáculo. Que tengamos la fe de que Él es suficiente, que Él es todopoderoso. ¿Qué espera Él de nosotros? Que le seamos fiel y que afirmemos nuestro rostro. ¿Qué espera el Señor de nosotros? Que vivamos agradecidos de lo que Él hizo por amor. Que vivamos agradecidos de lo que Él hizo por amor. ¿Cuál es el misterio grande? Que el amor de Dios dio su vida y perdón, no por los buenos, aún por sus enemigos. Cuando allí en la cruz decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Un amor de sacrificio.
Él se hizo pecado y se rindió para que tú y yo tengamos vida. Y eso tiene que quedar grabado en nuestros oídos, nuestra mente, nuestro corazón. Entonces, ¿qué quiere Dios de nosotros? Quiere que reconozcamos y agradezcamos. ¿Sabe qué quiere Dios de nosotros? Nos lo dijeron los niños el viernes. Quiere que perdonemos. Quiere que perdonemos. ¿Sabe qué quiere? Que perdonemos. ¿Qué quiere? Que perdonemos. Pastora, va a seguir. Sí, es que Él quiere que perdonemos. Que perdone a mis padres, a mis hermanos, a mi cónyuge, a mi jefe, a mi pastor, a mi pastora, a mi líder, a mis hijos, a los hermanos que ya no están. Ahora yo puedo decidir a quién yo saludo o no saludo. Pero y cuando llegue al cielo y nos toque en la misma fila, y yo le voy a decir al Señor al lado de ese, no, que no me saluda ni yo lo saludo. No te evita que no va. Hay que perdonar. Hay que pedirle al Señor que nos dé de su perdón. Que sane heridas, que sane nuestros corazones. ¿Qué más quiere? Que aceptemos ese amor. Una de las frases que he usado últimamente es: déjate amar por el Señor. Porque a veces queremos ser tan autosuficientes, o a veces no queremos que vean nuestra debilidad, o vean nuestro llanto, o vean nuestro sentir, que nos cerramos. Pero es por miedo a que nos lastimen, es por miedo a que nos hieran. Y el Señor te dice en esta mañana: déjate amar por mí, porque su amor es perfecto. ¿Sabes? Por último, y en ese quiero decirles unas cositas, que Dios nos quiere enseñar: que no despreciemos la sangre del Señor en la cruz del Calvario. No despreciemos esa sangre. Hay una película de Tom Hanks. Creo que lo voy a decir bien, si no, por favor, help me somebody, anybody. Es Saved Private Brian, ¿verdad? Es salvar a un soldado del ejército. Está esta madre que tenía varios hijos en el ejército y murieron, y le quedaba un solo hijo en medio de la guerra. Y enviaron todo un batallón para salvarlo. Al final está el capitán o el de mayor rango que estuvo salvándolo, hablando con él mientras moría. Y el muchacho se compungía y le decía: Dios mío, pero ¿qué puedo hacer ante tanta pérdida humana por salvarme a mí? ¿Sabe qué él le respondió? Haz que valga la pena. Haz que haya valido la pena que todos estos murieran por salvarte a ti. Yo te digo, no fueron muchos, fue uno, y no cualquier uno. El Dios del universo, que dejó su trono de gloria para venir a la tierra para salvarte a ti y a mí. Y Él no tendrá por inocente al culpable el día del juicio. Así que haz que valga la pena ese sacrificio inmolado de Cristo en la cruz del Calvario por ti y por mí. Y pidámosle al Señor: Señor, que con mi vida y mi testimonio yo pueda mostrar cada día que valió la pena. Que valió la pena, porque tú traíste vida, traíste salvación, traíste sanidad a mi corazón. Esa es mi invitación al amigo, a las visitas y aún a los hermanos que están. La historia de la entrada con las palmas, usted la conoce. Más allá de llorar con la película, más allá del sentimiento que pueda provocar esta semana, dígale: Señor, eso que tú hiciste,
que todavía en el 2026 me sigue cubriendo, que todavía en el 26 me sigue alcanzando, que yo pueda rendirme a ti y recibir esta salvación tan grande que tú me ofreces. Esa es la invitación en esta mañana. Señor, que yo pueda conocerte, que yo pueda gustar de ti, que yo pueda rendir mi voluntad, que yo pueda entregarte lo que me falta y lo que todavía no te he entregado, y que cada día mi vida valga la pena el estar delante de ti por lo que tú hiciste por mí. Esa debe ser nuestra oración. Tenemos una alabanza para compartir. Y yo quiero que usted medite en la misma. Y si desea pasar al altar y decirle al Señor, Señor, yo me rindo en esta mañana. Yo quiero que tú vuelvas a entrar en las áreas que quizás no has entrado en mi vida. Yo quiero en esta mañana decirte, gracias, Señor. Valió la pena el sacrificio, porque ya yo no soy el que antes era, porque acepté tu sangre preciosa en la cruz del Calvario. Sea sincero con el Señor y dígale, Señor, no es un domingo de ramos más, no es un domingo para alzar ramas, es un domingo para yo rendir mi voluntad a ti. En esta mañana yo quiero hacerlo. Y si no has conocido al Señor, el Señor te invita a que deje el paso y le digas, yo quiero ser, Señor, un hijo tuyo. Yo quiero reconocer ese sacrificio en la cruz. Yo quiero darte gracias por tu amor, tu gracia y tu misericordia. Permítale al Señor alcanzar su vida, tocarle, y que cada día usted se acuerde de cuánto le amó el Señor, que fue capaz de entregar su vida en la cruz del Calvario para traer salvación a tu vida y a la mía. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús, digno de gloria.